Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.
Gracias, Jesús. Porque tú no solo hablas de tu amor, sino que nos has demostrado el amor más bueno, eterno y puro que puede existir. Porque en tu presencia somos completamente amados. Y que en el hogar de tu corazón es donde podemos estar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque el que cree en el Hijo, creído en tu nombre, tendrá vida eterna. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Bueno ha sido Dios en mí. Antes de respirar, tu vida soplaste en mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo entenderlo ni merecerlo, te entregaste tú por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. Antes de respirar, tu vida soplaste en mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo entenderlo ni merecerlo, te entregaste tú por mí. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay muro que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay
muros que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. Tú puedes elegir reconectarte a la vida verdadera. Así es, queridos amigos, tú puedes reconectarte a la vida verdadera. Tengo una gran noticia para ti en esta nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te invito a compartir con tus contactos para llegar a las personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Así es, queridos amigos, tú puedes elegir conectarte a la vida verdadera. La Biblia nos declara cómo Dios nos destinó a la grandeza. Toda la creación y todo fue diseñado por cuanto Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero para señorear hizo juzgar sobre todas las cosas, a fin de que de esta manera, a través del hombre, Dios manifestara su grandeza y su poder. Así que lo que sucedió, como nos dice la Biblia en el comienzo de la creación, ahí en el libro de Génesis capítulo 1, 2 y 3, es que el hombre eligió separarse de Dios. Dios le dio una facultad y un don maravilloso al hombre, único en toda la creación, la libertad de escoger por sí mismo. Y el hombre, dice la palabra, escogió su propio camino, desobedeció la voz de Dios de lo que Dios le había dicho, lo único que Dios le había al hombre ordenado hacer en la creación para disfrutar de la vida maravillosa y de todo lo que Dios había planeado para el hombre. Vemos cómo en la creación, aunque Dios había hecho al hombre con la facultad de engrandecerse y todo fue diseñado de tal manera en la creación que todo tenía semilla o podía producir, porque Dios le dio al hombre esa facultad de crecer, multiplicarse y engrandecerse. Había dado Dios una orden al comienzo, y es que el hombre fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. Pero el hombre arruinó ese plan que Dios tenía preparado, y por tanto el hombre dio lugar a un mundo que es en el que ahora vivimos y que Dios no planeó desde un principio. Sin embargo, la Biblia declara cómo Dios no dejó las cosas de esa manera, sino que Él dio el primer paso para que finalmente
se pudiera recuperar todo lo que Dios había perdido. Y podemos ver algo maravilloso aquí, y es que nuestra maldad, nuestros errores, no pueden arruinar finalmente los planes de Dios. Finalmente Dios es maravilloso, Dios es bueno, nos ama tanto, y Él finalmente ha derrotado y ha vencido todo aquello, toda aquella maldad que había en el hombre y que por la cual el hombre se desconectó de Dios. Esto es lo que nos permite entender por qué razón es que aunque todo fue diseñado y todavía tenemos como humanidad esa facultad de parte de Dios sobre la creación, porque Dios le había dado al hombre toda la autoridad para gobernar sobre la creación, sin embargo, el hombre se desconectó de Dios. Por eso la Biblia declara que vino maldición como consecuencia de esta separación. Cuando la Biblia nos habla de la palabra maldición, se refiere a una separación. El hombre quedó separado, desconectado de todo el bien y de la vida verdadera que viene de Dios mismo. Podemos entonces considerar esta declaración una de las más famosas de la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Tú puedes unirte conmigo y leer lo que ahí dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón, por cuanto el hombre se desconectó, quedó desconectado de todo el bien de Dios y de la fuente de la verdadera vida, es que era necesario, dice, que Jesús viniera de los cielos. Así que Dios declara, queridos amigos, cuánto nos ama. Él declara cuánto nos ama y la razón por la cual, como hemos oído toda nuestra vida, Jesús murió por causa de nuestros pecados. Dice ahí en la Escritura, dice que Él nos dio a su Hijo único. Él nos dio a su Hijo único como un regalo a través del cual nosotros pudiéramos conectarnos nuevamente con Dios. Por eso el Señor Jesús declaró en Juan capítulo 14, verso 6, Él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que la Biblia declara entonces que por esa razón es que Jesús murió en esa cruz, porque el amor de Dios no solo nos ha sido declarado. Es maravilloso escuchar que Dios nos ama. Es maravilloso que nuestra conciencia oigamos resonar lo que Dios dice a través de lo que está escrito en la Biblia, diciendo cuánto nos ama, sino que también su amor fue demostrado en que Jesús nos fue dado para que a través de él pudiéramos nuevamente reconectarnos con el Padre, porque Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero que me acompañes entonces a ver una de las historias del ministerio del Señor Jesús más sorprendentes que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el verso 1. Se trata del paralítico en la ciudad de Capernaum que fue sanado por el Señor Jesús. Dice la Biblia cómo este paralítico, este hombre tenía amigos, 4 amigos que lo ayudaron a subir al techo de la casa donde estaba Jesús. Dice la Biblia que ya no cabía nadie ahí, estaba lleno, no había manera de entrar por la puerta de la casa. Así que los amigos dice que tenían la fe y la convicción de que si ellos lograban que el hombre paralítico llegara hasta Jesús, esto sería suficiente para que el Señor lo sanara y ocurriera un milagro. Dice la palabra que Jesús, al ver la fe de ellos, dice, le habló al paralítico. Al ver la fe de ellos, observa cómo dice la Biblia que la fe es manifestada a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Así que estos amigos rompieron el techo de la casa. Las casas de aquel tiempo eran fabricadas de otra manera, y si era posible romper el techo por los materiales que utilizaban en ese tiempo, y ellos descubrieron el techo y a través de eso bajaron del techo a este hombre paralítico. Yo me imagino la sorpresa de todos viendo arriba al techo. Bueno, pues no era el hombre araña, todavía no era el tiempo del hombre araña para descolgar a alguien del techo, sino era este hombre paralítico. Y dice la palabra que Jesús, al verlo, dice que de inmediato tomó atención en él. Así que nosotros podemos ver aquí
el corazón de Dios a través de Jesús, porque Él vino para revelarnos y llevarnos al Padre. Así que cuando vemos lo que Jesús dijo y lo que Él hizo, podemos llegar y podemos conocer el corazón del Padre. Podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que a pesar de las circunstancias en que este hombre llegó hasta Jesús, el Señor Jesús tenía toda su atención en él e hizo una sorprendente declaración allí en Marcos capítulo 2, ahí en el verso 5, dice que le habló al hombre paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta declaración fue sorprendente porque los amigos seguramente esperaban que lo primero que Jesús iba a hacer al ver al hombre paralítico era orar por él para que él se levantara y pudiera caminar. Sin embargo, Jesús hizo algo, declaró algo maravilloso. Le dijo primeramente: hijo. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de muchas veces lo equivocado que hemos estado, lo que pensamos acerca de Dios, queridos amigos, y pensamos que Dios está detrás de un muro alto, intimidante, que no tiene acceso, donde no hay puertas, es inalcanzable, está del otro lado y por tanto no hay manera de llegar a Él. Y por tanto muchos dejan de intentar llegar hasta Dios y creen que nunca podrán conocerlo. Y aquí tú puedes darte cuenta que esta declaración de Jesús nos muestra cómo el Señor hizo lo que primeramente hizo también en la creación. Tú puedes leer ahí en Génesis capítulo 3, verso 8, cómo cuando Adán y Eva se escondieron de Dios, una vez que desoyeron su voz, una vez que desobedecieron a lo que Dios les había dicho de cómo vivir en ese huerto y no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, una vez que ellos se escondieron, dice que vino el Señor, dice que al aire del día, y se ve cómo él acostumbraba a tener amistad con el hombre, y cómo él venía en todo momento para estar con él en ese lugar maravilloso que él había planeado en la creación. Y dice que se escondieron y el Señor le dijo: ¿dónde estás?, preguntó al hombre al que había hecho responsable y que él debía tomar ese cuidado de su mujer. Le habló y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y dice la palabra que Adán le contestó: Señor, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Así que podemos ver que la manera en que el Señor reaccionó en la creación es la misma en la que el Señor Jesús le habló a este hombre paralítico. Dios, ¿cómo respondió ante lo que el hombre había hecho? Él no levantó una barrera, sino que él fue a buscar al hombre, buscó conectar nuevamente con él y dar acceso para que el hombre pudiera reconocer lo que había hecho. Dios le preguntó todavía: ¿has comido acaso del árbol que te dije que no comieras? Ya le había dado la oportunidad de responder cuando le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo y por qué tuviste miedo? El hombre tuvo la oportunidad de confesar lo que había hecho y reconocer que había fallado gravemente. Pero Dios le dio una nueva oportunidad. El Señor le dijo nuevamente: ¿has comido? Y el hombre, en vez de responder: sí, Señor, fallé, estoy tan avergonzado, me siento tan mal, por esa razón yo me escondí de ti, en vez de eso culpó a su mujer. Y entonces Jesús hizo exactamente lo mismo con este hombre paralítico. Hijo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Así que tú puedes ver cómo el Señor estuvo dispuesto a saltar del otro lado de la cerca. En realidad es el hombre el que cree que Dios lo rechaza porque él ha estado lejos de Dios y ha levantado una barrera. Tú te puedes identificar con la historia de este hombre paralítico porque eso es lo que a todos nos ha sucedido. En nuestra conciencia hemos siempre creído que Dios existe, pero nos hemos sentido lejos de Dios, rechazados, pero no porque Dios nos rechace, sino porque nosotros sabemos que finalmente somos pecadores, hemos fallado. El hombre comete pecados porque es pecador. No es pecador porque el hombre comete pecados y maldades, sino por cuanto el hombre es pecador, es que comete pecados. Por eso el Señor Jesús dijo: no puede el árbol malo dar frutos buenos. Así que no hay manera de que a través de nuestras propias obras religiosas o de nuestra propia bondad y de nuestra propia justicia podamos saltar esa cerca. Sabemos que es imposible pasar del otro lado. Muchos tienen la esperanza
Las personas religiosas tienen la esperanza de que quizás si se comportan de la manera correcta, intentando ser buenos, logren cruzar del otro lado de la cerca. Pero en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra conciencia, sabemos que no hay manera posible de resolver eso por nosotros mismos. La única manera de poder estar reconectados con Dios es a través de su justicia. Solamente aquellos que son justos y perfectos pueden conectarse con Dios. Por esas razones que la única manera de ser justos es por medio de la justicia de Dios. Y la Biblia nos declara que a través de Jesús que nos ha sido nos ha sido dada la justicia de Dios como un regalo para que nosotros podamos reconectarnos con Dios. Mira lo que nos dice entonces la palabra en esta increíble historia del hombre paralítico. Por esa razón es que el Señor Jesús percibió lo que hombres religiosos que estaban ahí estaban criticándolo a él, y dice que dentro de sí mismos estaban pensando dentro de sí mismos en contra de lo que Jesús había dicho al hombre paralítico. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Ese era el momento para que estos hombres, en vez de estar dentro de sí mismos conspirando y pensando en contra de Dios, ellos pudieran darse cuenta de la grandeza de Dios manifestada a través del Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, cuando le declaró al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, en vez de reconocer quién era Jesús, ellos lo rechazaban dentro de sí mismos pensando mal. Y aquí podemos darnos cuenta que ese es el conflicto que tenemos, queridos amigos, constantemente, y es que en nuestra condición espiritual de estar separados de Dios, nuestros pensamientos todo el tiempo están inclinados en contra de la verdad de Dios, en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios hace, como ocurrió con estos hombres religiosos. Ellos pensaban que a través de su propia justicia podrían cruzar la cerca del otro lado, pero estaban tan equivocados. Y el Señor Jesús les estaba dando la oportunidad de recapacitar y darse cuenta que no solo ese hombre paralítico, del cual no sabían por qué razón necesitaba ser perdonado. Y esa era razón suficiente para que ellos mismos se dieran cuenta que también ellos necesitaban ser perdonados, aunque no se expusiera públicamente la causa de su pecado y de su maldad. Pero en vez de eso, ellos estaban pensando en contra de Jesús, en vez de reconocerlo. Y entonces el Señor Jesús les dio una oportunidad cuando Él declaró ahí en el verso 7 y 8 y les dijo, ¿por qué piensan esto dentro de sí mismos? Les dijo el Señor Jesús, para descubrir que Él sabía lo que estaban pensando y que se dieran cuenta que solo Dios podía conocer sus más íntimos pensamientos. Y les dice el Señor Jesús, ¿qué es más fácil decir a este hombre en el verso 9? ¿Qué es más fácil decir al hombre paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿O qué es más fácil decir? Levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Por eso dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, claro, a Dios, Él es fiel y justo para perdonar, Él, Dios, todos nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Así que el Señor Jesús estaba declarando esto, que Él tenía autoridad para perdonar. Y la razón de esto es porque el Señor Jesús había venido para ir a morir a esa cruz y en esa cruz hacer justicia, de manera que Él fue juzgado por causa de nuestros pecados y maldades, y de esta manera nosotros en Cristo también de la misma manera fuimos ya juzgados con Cristo Jesús. Así que el Señor Jesús estaba declarando aquí, ¿qué es más fácil? Pues para que sepan que tengo autoridad, le dijo al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y vete a tu casa. Anda. Así que ocurrió el milagro de una manera sorprendente, y lo que quiero que veas es cómo el Señor reconectó a este hombre que se sentía indigno del amor de Dios, que se sentía pecador porque sabía que había fallado y necesitaba ser perdonado. Este hombre fue reconectado con Dios porque lo primero que necesitaba era reconciliarse con Dios, era saltar del otro lado del muro. Fue lo que hizo el Señor Jesús al venir a él, y lo que él necesitaba
necesitaba era reconectarse con Dios a través de Jesús. Eso es lo que la Biblia declara que sucedió a través del sacrificio de Jesús. Ahí en Romanos capítulo 6, en el verso 5, observa lo que nos dice cuando está hablando de ser unidos con Jesús, unidos a Jesús a través del acto del bautismo, porque la palabra dice que el acto del bautismo es algo que cada uno debe hacer por sí mismo y por decisión propia para seguir a Jesús. El acto del bautismo es una declaración pública de haber entendido quién es Jesús y seguirle a Él como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Romanos 6:5 dice, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Observa cómo el Señor cortó la raíz de la cual viene toda enfermedad, viene la enfermedad y la muerte. Y también la pobreza, porque por causa de la desobediencia del hombre, la tierra quedó separada del bien de Dios y quedó bajo maldición. Así que lo que hizo Jesús, como aquí dice, es al ser crucificado, Él hizo que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido. Él destruyó el poder del pecado. Él nos cortó la raíz que nos unía al pecado, a nuestra maldad y que nos hacía enfermar y morir. Y por tanto Él nos ha reconectado nuevamente para que ya no seamos, dice, esclavos del pecado. Dice, porque cuando uno muere queda libre del pecado. Por eso Jesús tenía que morir. Porque al morir Jesús destruyó el poder del pecado y por tanto nos hizo libres de la esclavitud del pecado. La Biblia declara que hay un poder que nos tiene bajo su dominio y su influencia y hace que nosotros estemos inclinados al mal. Entonces Jesús lo que hizo fue cortar esa raíz que nos conectaba al pecado y nos conectó a la verdadera vida. Y es de esa manera que el milagro puede suceder. Es de esa manera que el Señor puede hacer también que tú salgas de la ruina y la crisis económica y entres en la abundancia de Dios a través de Jesús que declaró yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Somos reconectados a la vida verdadera y por tanto a la fuente de todo bien que está en el Padre, que está en Dios mismo, para que seamos sanados, para que vivamos en abundancia, libres de toda maldición, de la muerte y libres de toda enfermedad, de pobreza. Así que quiero invitarte para que tú en estos momentos abras tu corazón y tú te vuelvas al Señor Jesús bajo esta convicción de lo que has oído a través de esta gran noticia de la salvación y del amor de Dios por medio de Jesucristo. Abre tu corazón y yo voy a guiarte en estos momentos para que tú recibas. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros lo que creemos y confesamos es poderoso. Y por tanto, cuando tú confiesas a Jesús y tú dices quién es Él, porque confesar es decir lo que Dios dice, haces que suceda eso, que el Señor mismo venga a tu vida. Porque en Juan 3:16 leímos que dice, para que todo aquel que crea en Él, en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, acompáñame, llora conmigo, cierra tus ojos un momento y di esto conmigo. En este momento, Señor y Dios, vengo reconociendo cuánto te necesito. Vengo reconociendo, Señor, que necesito reconectarme con la vida verdadera. Señor, reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que me he sentido culpable, me he sentido indigno de tu amor, reconozco que he levantado una barrera, Señor, y te doy gracias que tú no eras quien me rechazaba, yo me sentía rechazado por causa de mis errores, de mis pecados, de mis maldades. Así que te pido que me perdones. Reconozco que por medio de tu sacrificio, Señor Jesús, me has hecho justo y me has perdonado de todos mis errores. Así que te pido que me perdones. Te doy gracias por perdonarme. Te doy gracias, Señor, por amarme tanto y estar dispuesto a morir en esa cruz por amor a mí. Gracias, Señor. Yo confieso que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador
Y te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, Señor. Sí, en el nombre precioso de Jesús, recibo, Señor, este regalo de vida que tú me das. Y te doy gracias porque a través de Jesús puedo elegir reconectarme a la verdadera vida, a la fuente de donde proviene todo bien, para darme sanidad y para darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por ti y declarar en el nombre de Jesús milagros y sanidades al ser reconectados. Ahora dice la palabra que nosotros somos hijos amados de Dios y somos herederos. Así que en el nombre de Jesús estamos hablando a toda enfermedad y todo trastorno de salud para que tú seas curado y sanado por las heridas de Cristo Jesús, como dice Primera de Pedro 2:24. Recibe tu sanidad. Una vez que tú estás reconectado, estás siendo unido por medio de Cristo a la fuente de vida que da sanidad, que restaura la salud y que te hace libre de toda pobreza. En el nombre de Jesús estoy hablando ahora a tu cuerpo para que sea curado y sanado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús eres reconectado para dejar de vivir bajo la maldición de pobreza y vivir en la abundancia, en la vida abundante que Jesús nos ha dado. Recíbelo en el nombre poderoso. Señor, te doy gracias porque tu amor ha sido derramado ahora en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, porque tú nos estás abrazando en estos momentos. Tú estás, Señor, en estos momentos manifestándote en nuestra conciencia, en nuestro gozo de Cristo Jesús. Gracias, todo el bien de Dios y la paz de Dios para tu familia. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Maravillosa que habla de reconciliación. La barrera ha sido quitada. Ahora tú puedes vivir y sentir el amor de Dios y Él hablarte como a un hijo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Muy bien, queridos amigos, quiero invitarte para que tú eh, inicies tu camino siguiendo a Jesús a través de nuestro curso Vive sin Límites. Está disponible online a través de este QR y el link que yo estoy compartiendo en esta página oficial. Tú puedes tener acceso a este curso Vive sin Límites, que consiste en 3 sesiones. Cada sesión tiene un video estudio donde te vamos a enseñar a través de lo que está escrito en la Biblia, en qué manera tú puedes comenzar a vivir una relación personal con Dios y vivir reconectado y unido al amor de Dios por medio de Jesucristo. Así es, también te estamos ofreciendo en esta plataforma un PDF con una guía de 5 lecciones para que tú comiences a leer la Biblia con el Evangelio de Juan. Puedes usar tu propia Biblia que tengas en casa o a través de esta plataforma tener acceso a la parte de la Biblia conocida como el Evangelio de Juan. Tú vas a poder comenzar a leer y a través de preguntas de esta guía, por ti mismo vas a poder entender lo que Dios está hablando y la manera en que te llama a vivir en una nueva dirección, dar pasos en una nueva dirección. Quiero hacerles una invitación, familia, para que tú estés nuevamente compartiendo con tus contactos. Tenemos nueva fecha para Ven y Ve, nueva fecha para nuestros invitados que por alguna razón no pudieron acompañarnos el domingo pasado, pero hay personas que están interesadas y que están esperando una nueva oportunidad para venir y acompañarnos. Tenemos nueva fecha, domingo 16 de marzo a las 11 de la mañana en nuestro auditorio Eleva de Avenida 5 de Febrero 1500. Es un horario de solamente 11 de la mañana a 12 del día. Te vamos a recibir con esta preciosa familia. Tenemos un regalo de bienvenida para ti. Así que te invitamos para que compartas con tus contactos y nos acompañes confirmando la experiencia que has vivido. Si tú te conectaste a esta transmisión esta noche, vas a poder confirmar esta increíble experiencia, tener un encuentro con Jesús, poder conocerle a Él y sentir el amor de Dios como tu vida es transformada. Los esperamos. Elige reconectar a la grandeza de Dios. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Algo sorprendente a través de la historia de este hombre paralítico en Marcos capítulo 2, verso 1 y siguientes, esta historia del ministerio de Jesús en la ciudad de Capernaum, donde vemos cómo este hombre fue sanado de una manera maravillosa,
como Jesús hizo una declaración maravillosa para él, diciéndole, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor declaró que tenía autoridad para hacer esto. Tenía autoridad para hacer esto y ocurrió algo sorprendente. Dice la palabra como después de ver este milagro, dice que las personas que estaban ahí estaban asombradas, dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto algo como esto. Dice que enseguida el hombre se levantó, fue enseguida que él se levantó. Y aquí podemos ver cómo la fe hace todo posible. Podemos ver cómo podemos nosotros vivir reconectados, unidos al amor del Padre por medio de Cristo Jesús. Nosotros podemos vivir reconectados. Dios nos ha llamado a conocerle para vivir unidos al amor del Padre. Así que dice la palabra aquí en esta historia cómo este hombre paralítico tuvo que ser sanado en su conciencia, cómo él necesitaba ser reconectado con Dios y necesitaba ser sanado en su conciencia, porque es en nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero dice también Proverbios 23:7, dice que cuál son los pensamientos de su corazón, así es él, dice, que los pensamientos del corazón es lo que nos dan identidad. Y cuando nosotros nos sentimos en nuestra conciencia, que está en nuestro corazón, nos sentimos indignos del amor de Dios, cuando nos sentimos excluidos o sentimos una barrera con Dios, no tendremos la capacidad, no tendremos la habilidad de poder recibir todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Así que el Señor nos está llamando, como este hombre paralítico, a reconectarnos, a vivir conectados y a través de nuestro corazón estar nosotros siendo renovados en nuestro entendimiento. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice que no nos conformemos a este siglo, dice, a este mundo, que no nos subordinemos a lo que estamos viviendo en este mundo, que no nos sometamos a la aflicción y al dolor que hay en este mundo, porque dice, no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Así que necesitamos hacer nueva nuestra mente. Necesitamos, por eso, la influencia, la autoridad y el dominio de lo que Dios está hablando a nuestra vida a través de lo que está escrito en la Biblia, la poderosa palabra de Dios, pero también lo que el Espíritu Santo viene hablándonos, confirmando lo que está hablando en la palabra, porque el Espíritu Santo no va en una dirección diferente a lo que Dios dice y está escrito en la palabra. Más bien el Espíritu Santo toma lo que dice la palabra y le da vida para que nosotros de esta manera podamos entrar en esa fe que hace que se manifieste el poder de Dios y las cosas sucedan. Por esa razón es que dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso traduce del original la palabra rema, lo que estamos oyendo de parte de Dios produce fe en nosotros. Entonces trata de que vayamos a lo que está en la palabra, identificando lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nosotros comenzamos a declarar lo que Dios dice y está escrito en la palabra, viene el Espíritu Santo y le da vida a lo que nosotros estamos hablando. El Espíritu Santo no opera en una dirección diferente a lo que Dios dice. Si tú estás ignorando lo que Dios dice a través de lo que está escrito en la palabra, no podrás entrar en el mover del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos la letra de lo que está escrito en la palabra, porque eso va a ser vivificado por el Espíritu Santo. Por eso es que ya no podemos seguir, iglesia, familia, viviendo ignorantes de la voluntad de Dios, porque muchos están todo el tiempo en una incertidumbre, han sido mal enseñados en las iglesias y han creído que no pueden saber nunca cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No saben cómo tomar decisiones personales. Y tú tienes la palabra a través de la cual tu mente es renovada para dejar de estar desconectado en lo que tú piensas y lo que tú crees y estar conectado con el corazón de Dios, porque dice la palabra que
toda fuente de bendición, toda buena dádiva, todo buen regalo y todo regalo perfecto desciende o viene o proviene del Padre de las luces, del Padre de las luces, no de la oscuridad ni de la incertidumbre, del Padre de las luces que no cambia y en él no hay sombra ni variación, lo cual quiere decir que la palabra permanece para siempre. Ahí está el corazón de Dios, lo que él piensa, lo que él quiere, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que él reprueba, lo que él no quiere para nuestra vida. Así que por esa razón, este es el tiempo en que nosotros estamos siendo llamados por el Señor para vivir reconectados con la grandeza de Dios, porque cuando nosotros vivimos como comenzamos, dice Colosenses, que vivamos la vida espiritual de la misma manera que como comenzamos, lo cual quiere decir que es por gracia, no es por obras, es por gracia. Y por esa razón es que nosotros tenemos que identificar que Dios nos ha llamado y esa es su voluntad, vivir sentados en los lugares celestiales con Cristo, como nos dice la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, ahí en el capítulo 2, verso 6, donde dice que con Cristo Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí tú puedes ver entonces, esa es la voluntad de Dios, que vivamos sentados. Ese es para decodificar o entender el libro de los Efesios, hay tres principios poderosos: estar sentados, andar y estar firmes. Ahí tú puedes ver la grandeza de la vida cristiana, la grandeza de nuestro llamado a vivir unidos con Cristo. Y dice que entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios, entendemos que hemos sido llamados a gobernar sobre todo, y sentados con Él habla de descansar, habla de no es por nuestras obras, sino habla de disfrutar y descansar sabiendo que todo ya ha sido hecho. Como dice Romanos 8:28, cuando dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo ya nos ha sido dado en Cristo. No tenemos que trabajar más para obtener algo de parte de Dios. Se trata de recibirlo a través de la fe. Ya tenemos la fe que mueve montañas. Lo que necesitamos es renovar nuestra mente para darnos cuenta quién en verdad somos y que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en un lugar de autoridad, de poder y de dominio, porque dice que la razón por la cual el Señor Jesús fue resucitado y fue sentado a la diestra del Padre, dice, es para que estuviera por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío que se nombra en este siglo y en el venidero. Y dice que sometió todas las cosas, todo, y lo puso todo bajo sus pies y lo dio por cabeza a Cristo, dice, por causa de la iglesia. Es decir, nos está diciendo que somos su cuerpo y donde está la cabeza está el cuerpo. Así que lo que nos está diciendo es que lo que Cristo está haciendo, hizo, al ser resucitado y ir al Padre, se sentó, dice, en el trono para gobernar sobre todo. Por eso Jesús declara en Mateo 28:18-20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Entonces nos está diciendo que la razón de eso es para que su cuerpo, la iglesia, esté ahí sobre todo principado, y dice potestad y señorío, y dice que nos hizo sentar para mostrar a través de nosotros las abundantes riquezas de la gracia. Así que nuestro llamado es a manifestar las riquezas de la gracia, que a través de nuestra vida se manifieste la sanidad, la salud, la vitalidad, a través de nosotros se manifieste la abundancia. Y eso sucede cuando entiendo quién soy yo, y mi mente, mi fe solamente lo que va a hacer es, al entender esto, se va a activar de una manera automática. Mi fe me va a hacer no solo reconectarme, sino manifestar la grandeza de Dios a través de nuestra vida. Finalmente quiero que recuerdes la historia en Lucas capítulo 5 de esa pesca sobrenatural en la que encontramos a Simón Pedro. Dice que lavaban sus redes cuando el Señor Jesús vino a la barca donde estaban, y entonces, antes de hablar a la multitud,
Fíjate qué interesante. Después de que lavaron las redes, les dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes. Ve aguas más profundas y echa la red. Entonces Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Ellos eran profesionales, ellos muchas veces habían pasado por esa experiencia y sabían cuando había sido un mal día y una mala noche y no iban a poder obtener ningún resultado después de todo su esfuerzo. Pero Pedro le dijo al Señor Jesús, somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo, mas en tu palabra, dijo él, echaré la red. Así que vemos aquí cómo el Señor nos llama a ir a aguas más profundas, a ir más profundo en nuestra fe, en no quedarnos en la superficie. Pero la verdad es que la fe es fácil. Como le dijo al paralítico el Señor Jesús, ¿qué es más fácil? Decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Es fácil porque no depende de nosotros, depende del Señor Jesús. Él ya está sentado en el trono, dice, gobernando sobre todo nuevamente y nos hizo a nosotros estar sentados ahí. Por eso es fácil, porque ya todo fue hecho a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Todo fue hecho para nuestro bien. Así que solamente lo que Él nos llama es a reconectarnos para que estemos unidos al amor de Dios a través de Jesucristo y de esta manera nosotros manifestemos las abundantes riquezas de su gracia, dice aquí, por medio de la bondad o por causa de la bondad para con nosotros. Es decir, Dios está diciendo que por causa de Cristo Él ha sido bueno, que al ver a Jesús podemos ver que Él es bueno. Por esas razones que Jesús le dijo, echa tu red, ve a lo más profundo. Y esto es lo profundo, que el Señor fue hasta la raíz donde estábamos conectados al pecado y a la muerte, como dice el libro de Romanos, que dice que a través de un hombre, Adán, el primer Adán, entró el pecado y la muerte, y estábamos conectados a esa raíz de la cual viene la enfermedad y la muerte. Queridos amigos, las personas que han fallecido no es porque Dios se las llevó, es la consecuencia de la separación del hombre. El hombre tarde o temprano envejece, enferma y muere, pero esa es la razón, la consecuencia de que el hombre se separó de Dios. Y eso es lo que pasa mientras el hombre sigue conectado a su pecado y conectado a su vieja naturaleza. Pero Cristo vino para conectarnos e injertarnos a la vid verdadera, que esta planta, la virtud que tiene y su cualidad única es que solamente da fruto. Así que el Señor Jesús quiere que des fruto, más fruto, mucho fruto. Él nos ha injertado, nos ha unido por medio de Cristo a la vid verdadera que el Padre plantó en este mundo a través de Jesús. No había otra manera de ser unidos a Dios sino solamente a través de Jesús. Él es la vid verdadera. Por eso Él declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que Jesús, eso fue lo que hizo, cortó la raíz al morir en esa cruz. Cortó la raíz que nos conectaba al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Cortó la raíz que nos conectaba a la maldición de pobreza, porque recuerda que la tierra quedó separada de Dios, quedó bajo maldición por causa del hombre. Le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Esta tierra quedó maldecida, quedó separada de mí por causa de tu desobediencia. Por tanto, esta tierra te producirá cardos y espinos. El hombre estaba conectado a sí mismo, a su pecado, a su maldad, separado de Dios. Pero Jesús vino en esa cruz a cortar esa raíz, como Él lo dijo, que el hacha fue puesta en la raíz y el Señor cortó eso que nos conectaba a nuestra vieja naturaleza para conectarnos a la fuente de la verdadera vida. Y cuando nosotros estamos conectados ahí, nos damos cuenta que tenemos una verdadera, una nueva identidad. Somos hijos amados de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo, ya no somos pecadores ni nuestra vida está determinada por nuestro pasado. Somos ahora hijos renacidos de Dios, amados y destinados a la grandeza de Dios. Así que por eso cuando Simón Pedro echó la red, dice que wow, fue impresionante, se rompía la red de todos los peces que estaban siendo atrapados. Eso significa, dice el Señor Jesús, dice que el reino de los cielos es como una red que es echada y atrapa toda clase de peces. Así que esa red representa nuestra mente cuando estaba gobernada
por la voluntad de Dios. Esa red representa nuestro corazón que ha sido lavado con el agua de su palabra. Por eso el milagro ocurrió después de que los pescadores lavaron sus redes. Esto tiene un significado profético. Nos está diciendo el Señor Jesús, para que esa red atrape, necesitamos lavarla. Y eso es lo que hace con nuestra mente y nuestro corazón. La palabra es un agua que limpia, que quita lo sucio, la inmundicia, lo mundano, y hace que nuestra mente se conecte con la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo que tiene la facultad de conectarnos al amor del Padre y a las abundantes riquezas de su gracia. Así que echar la red en aguas profundas es ir a la gracia y darnos cuenta de lo que dice aquí Efesios capítulo 2, aquí en el verso 6 al 8, donde nos está diciendo que hemos sido destinados a manifestar las abundantes riquezas de su gracia, dice aquí, como está escrito, en su bondad en Cristo Jesús, en su bondad. Y es porque Él es bueno en Cristo, por medio de Cristo, que nosotros podemos ir a lo más profundo, y ahí en lo más profundo nuestra fe puede atrapar fácilmente lo que nos pertenece. Así que Dios nos ha llamado a vivir reclamando lo que nos pertenece, tomando derecho legal, la potestad de los hijos del Dios viviente, tomando derecho legal y tomando todo lo que Dios ya nos dio por medio de Cristo Jesús. Así que echa tu red en este tiempo, echa la red, ve a lo más profundo y date cuenta que en lo más profundo Dios te va a mostrar su voluntad. Y es que la vida de toda persona en este mundo le pertenece a Dios. Toda persona en este mundo fue comprada ya con la preciosa sangre del Señor Jesús. Dice la palabra que hemos sido redimidos. Y eso quiere decir que se dio el pago necesario y suficiente para que la vida de toda persona sea comprada y vuelva a las manos de Dios, solo que no lo saben. Por eso ahí en Juan capítulo 13, Juan capítulo 3, versos 16 y 17, recuerdan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero observa cómo dice el verso 18, dice, 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, verso 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema es no creer. El problema es no creer. Y entonces nosotros lo que hacemos en lo profundo es darnos cuenta que ese es el problema, que no han creído como nosotros hemos creído, pero que en lo más profundo nos damos cuenta que la vida de toda persona ya fue comprada, ya se pagó por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos, tus parientes, las personas que conoces en el trabajo, en el negocio, en tu profesión, tus compañeros de clase en la prepa, en la universidad, aún las peores personas con las que tú has llegado a tratar ya fueron compradas con la sangre de Jesús y tienen derecho a la salvación, que es solamente un regalo por gracia, pero no lo saben. Por eso es que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, y a ser discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he ordenado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está llamando a echar la red en este tiempo, iglesia. Echa tu red con fe, echa tu red creyendo de una manera sobrenatural que Dios viene en rescate, porque lo que nos ocurrió a nosotros, lo que me ocurrió a mí hace casi 40 años, cuando siendo ateo y rechazando a Dios en mi mente y en mi corazón, tuve un encuentro con Jesús y su presencia y su amor me transformó por siempre. Eso puede suceder a toda persona. Y yo les digo, si yo pude creer, cualquiera puede creer. El problema es no creer, pero pueden creer cuando nosotros echamos la red y los atrapamos con la gracia, con el amor de Dios, los atrapamos con la misericordia y la bondad de Dios para que ellos vengan siendo atraídos como esos peces que entraron en la red, como esos peces que entraron en la red. Y cuando el Señor ordenó que echaran la red, la creación escuchó su voz y los peces entraron. Y de la misma manera, si reclamamos el derecho legal que tiene el Señor, los peces de nuestra familia, de la gente que conocemos, de esta ciudad, de toda esta ciudad que hemos reclamado, porque esta ciudad le pertenece al Señor Jesús, entrará en la red del reino y serán atrapados
por el amor de Dios y la bondad de Dios. Muy bien, pues yo quiero declarar en este momento, hablando a tu vida, que hemos sido recolectados como su iglesia. Estamos hablando ahora a todo trastorno de salud, a toda enfermedad grave que tú tienes, a todo diagnóstico que amenaza tu vida. Hoy estoy declarando el poder sobrenatural de Dios. Únete conmigo, reconéctate en el nombre de Jesús. Es por gracia, no es por obras. Sí, en el nombre de Jesús recibes sanidad, milagros. Hoy estoy declarando milagros financieros, declaro la abundancia, eres libre de toda maldición de pobreza, declara conmigo, en Cristo Jesús soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Señor porque tú estás haciendo que yo prospere en todo lo que hago, porque tú me amas, tengo salud así como prospera mi alma está prosperando Señor, está prosperando mi alma, estar bajo el dominio y la influencia de tu reino, de tu verdad y de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, que tú me has dado vida y vida en abundancia. Estoy viviendo este año, el año más grandioso de toda mi vida. Estoy viviendo en la abundancia de la vida nueva. Estoy viviendo para ser la influencia más poderosa en este mundo, para ser una bendición para todos los que me conocen. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho, está hecho. Yo te espero en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te recuerdo, te esperamos en Ven y Ve, próximo domingo 16 de marzo. Wow, va a estar increíble lo que vas a vivir ahí. Te esperamos.